Buenos días, hermanos, eh, a un nuevo estudio bíblico que nos aproximamos sobre el libro de Ezequiel. Eh, Hoy día vamos a tratar, yo entiendo que ustedes han leído capítulo 2 y hasta el capítulo 3:15. Entonces, si no lo ha alcanzado a leer, por favor le pido que le ponga pausa al video y lo lea, porque no lo vamos a poder leer durante la el mismo análisis, ¿ya? Así que les invito a orar para que el Señor nos guíe. Señor, gracias te damos por tu palabra que llega a nosotros tantos años después. Te pedimos que pueda hacer eco en nuestras vidas y, Señor, que la podamos atesorar. En el nombre de Jesús, amén. Y es el mismo Dios, ¿no es cierto? El mismo Jesús. Y queremos entender aplicar esta palabra a nuestras vidas. Y les invito entonces a que con la Biblia en mano vamos viendo, ¿ya? Vamos a ver hoy día entonces el capítulo 2 y hasta el 3:15. Bueno, breve resumen de dónde nos encontramos. Recuerden el capítulo 1, Ezequiel había sido llevado por el Espíritu, ¿ya? A ver una visión en multimedia, podemos decir, impresionante, ya una visión que analizamos la vez pasada y que en realidad a nosotros no nos es dado poder entenderla completamente. Y Ezequiel tampoco probablemente la estuvo digiriendo, ¿no es cierto? Después la escribió y vemos que, ¿no es cierto? Se trata de algo que él, para sus tiempos, era algo, para su forma de entender o lo que él se acordaba, era algo impresionante ver la presencia de Dios en un lugar alejado de Jerusalén, donde él estaba como cautivo. Había sido deportado, llevaba 5 años en Mesopotamia, bajo el imperio babilónico, viviendo, me imagino, ¿no es cierto? Nos podemos imaginar en un lugar como esclavos. Al final tenían un lugar donde vivir, en este valle, cerca del río Quebar, como se nos dice en el año, ¿no es cierto?, 593 antes de Cristo, ¿ya? Así que esto sucede casi 2600 años, un poquito más, desde nuestros días. Y una visión impresionante de la gloria de Dios, del trono de Dios, ¿ya? Y entonces terminó el capítulo 1, dice con esto el 1:28, ¿no es cierto? Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Ya? Se cae al suelo porque dice, estoy viendo la semejanza de la gloria de Dios, no me es lícito estar en la presencia de Dios, así que se humilla. Y así que esta visión tan espectacular de la presencia de Dios, del poder de Dios presente, ¿no es cierto?, en toda la historia, en todo lugar. ¿Qué va a pasar ahora en el capítulo 2? ¿Qué dice? 2:1. Dice que él habló. Me dijo una voz de uno que hablaba, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Mm? Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, y ahí viene ya el mensaje. ¿Mm? O sea, este Dios tan poderoso, ¿no es cierto? Tan espectacular la visión que él vio, inentendible casi, ¿ya? Para la mente humana, resulta que ahora le habla, le habla. ¿Mm? Eh, y dice, ¿no es cierto?, que vino el Espíritu de Dios en él y lo levantó, lo puso de pie. ¿Mm? Así que podemos decir, él, él no estaba capacitado para oír la palabra, ¿cierto? Para entenderla, para escuchar la voz de Dios. Pero es el Espíritu el que lo toma y lo capacita, ¿ya?
Y vamos a ver en el libro de Ezequiel que varias veces siempre es el Espíritu de Dios el que lo lleva, ¿ya? El que lo transporta a ver un montón de visiones, ¿ya? Varias visiones que le tocó a él ver, ¿ya? Otra cosa interesante, fíjense que es bastante repetitivo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, parte de la forma, ¿no es cierto?, de escribir, de enseñar, donde se repiten los conceptos varias veces, ¿ya? O sea, bien así pedagógico, ¿ya? Se va repitiendo. Así que, fíjense que hay un concepto, dice, hijo de hombre, versículo 3. Yo te envío a los hijos de Israel, ¿ya? Está claro a quién lo va a enviar. A los hijos de Israel, a sus compatriotas. Dice, ¿y cómo son estas gentes? Son rebeldes, ¿ya? Insiste, que se rebelaron contra mí. Y vuelve a repetir, ellos, ¿y quiénes más? Sus padres, ¿ya? O sea, sus antepasados se rebelaron contra Dios y los actuales israelitas hasta el mismo día, dice, hasta este mismo día se siguen rebelando, ¿ya? Eh, y fíjense que más adelante, en varios versículos, búsquenlo, está de nuevo la palabra, rebelde. Por ejemplo, en el 5, dice, son una casa rebelde, ¿ya? ¿Mm? Eh, en el 7 otra vez está, muy rebeldes, dice ahí, ¿ya? En el 8 otra vez, dice, no seas rebelde, le dice a él en este caso, como la casa rebelde. ¿Mm? Y, y así, ¿no es cierto? Insiste mucho en esta característica del pueblo de Israel. ¿Mm? Eh, Iba a tener un mensaje muy, muy duro que dar, Ezequiel, ¿ya? Vimos en la introducción, ¿se acuerdan que en los primeros capítulos, en la primera parte del libro, le toca dar un mensaje muy duro, ¿ya? Y después en la segunda etapa de su ministerio le va a tocar traer consuelo. Pero no, quizás por eso, miren cómo termina el 3, ¿ya? El 3:14. ¿Cómo quedó después Ezequiel de esta visión? Y de esta, podemos decir, conversación o lo que Dios le dijo. Dice, fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, ¿ya? Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y después, ¿cómo se quedó? Se quedó atónito en el 3:15, o sea, como choqueado, podríamos decir hoy día, ¿ya? Eh, Ezequiel había sido llamado por Dios y él tenía súper claro que por más que quizás no le gustara la idea, iba a tener que dar el mensaje que Dios le daba o hacer caso a este llamado. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que le advierte Dios? ¿Mm? ¿Qué es lo que le advierte Dios? Le advierte, ¿no es cierto?, que eh, son rebeldes. ¿Y cómo más son? Son, dice por ejemplo el 4, duros. ¿Mm? ¿De qué son duros? De rostro, dice, ¿ya? Está duro rostro, ¿no es cierto? Eso no es muy agradable, ¿no es cierto? Es difícil hablar con alguien de duro rostro. Eh, es como que, ¿no es cierto?, coloca una barrera. ¿Mm? ¿Qué más? Empedernido, también de corazón, dice, ¿ya? Bueno, ya vimos, rebelde. ¿Mm? Cabeza dura, por ahí también dice, ¿no es cierto? Eh, Así que le iba a tocar, ¿no es cierto?, hablar un mensaje con esta gente que había sido desleal, rebelde desde sus orígenes, ¿ya? No es el único libro del Antiguo Testamento donde Dios da a conocer este mensaje. Por ejemplo, Números 14:9, ¿ya? En la ley, ¿qué dice? Números 14:9. Dice,
Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Es como que Dios desde el inicio, desde que les dio la ley, ya captaba, o ya sabía, conocía de esta rebeldía, ¿no es cierto? Y desde el inicio, ¿no es cierto?, no respetaron, ¿ya? Fueron desobedientes. Eh, en Oseas 8.1, otro profeta, ¿no es cierto? Oseas 8.1. Hagamos qué dice. Oseas 8.1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Ya? Le toca también a ese profeta dar a conocer esto. Isaías, un poco antes de Ezequiel, ¿ya? Isaías 43:27. Isaías 43:27 dice, por tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. ¿Mm? Tu primer padre pecó, o sea, esto era algo que se traía de mucho tiempo. Jeremías 2.8. Jeremías 2.8. Dice, los sacerdotes nos dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, aquí los mismos dirigentes del pueblo se habían rebelado, habían desobedecido. ¿Ya? Entonces, incluso profetas que no eran verdaderos profetas, que hablaban en nombre de Baal, dice aquí Jeremías, ¿ya? Así que culpa, ¿no es cierto?, y responsabiliza a los líderes, ¿ya? Así que cuidado también cuando queremos, a veces hay momentos en los que queremos ser líderes y no dimensionamos la responsabilidad, ¿no es cierto? Dios dice, ¿no es cierto?, la situación a la que han llegado. Bueno, Isaías 39 también. Isaías 39, por ejemplo, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Fuerte, fuerte las palabras. Salmo 78.8, Salmo 78.8, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así que esto es algo que le toca, Dios lo vuelve a denunciar, pero es algo que le tocó a otros profetas hacer, también denunciar, y realmente Ezequiel está mostrando aquí como que este pueblo no hay cómo gobernarlo, ¿no es cierto? Toma la idea, ¿no es cierto?, de este hijo rebelde, contumaz, o sea, que es a propósito, ¿no es cierto? Y eso es parte de este contexto en el que está. O sea, no está mostrando interés este pueblo por conocer a Dios, por seguirlo, por obedecerle. Eso es lo que dice Dios. No solo no muestra interés, sino que además están decididos a no escuchar. ¿Ya? O sea, ¿qué le esperaba a Ezequiel? ¿Qué es lo que le está advirtiendo? ¿Mm? Eh, Fíjense en los primeros versículos del capítulo 3, 4 al 7. ¿Ya? ¿Cómo más es este pueblo? Aparte de rebelde, ¿no es cierto? Dice 7, no te querrán oír, ¿ya? Porque no me quiero oír a mí, dice Dios. A ti tampoco. De nuevo, es dura de frente, y ahí está la frente. Habíamos visto rostro, corazón, de frente, o sea, cabeza, ¿ya? Y obstinada de corazón, ¿ya? Y es algo, dice Dios aquí, voluntario. No te querrán oír, o sea, es algo voluntario. ¿Mm?
¿Y qué es lo que le dice? Le dice, ¿no es cierto?, en esos versículos del 4 al 7, lo manda, recordemos a dónde, lo manda a la casa de Israel, o sea, a sus propios compatriotas, que estaban obviamente ahí donde él vivía. Él no estaba capacitado para salir de ese lugar. ¿Y qué es lo que con qué lo compara a este pueblo? ¿Mm? Lo compara con otros pueblos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice? Dice, en realidad no te mando a otros pueblos, ¿cierto? Eh, no te estoy enviando, dice, a un pueblo en el 5 cuyo idioma tú no conozcas, ¿no es cierto? O que piensen muy complicado, hablen muy complicado, ¿ya? Pero dice, eh, ¿qué pasaría, dice, Dios le dice, si te enviara a ellos el 6? Aunque no se entendieran, dice, ¿no es cierto? Aunque tuviera otro idioma y costara, ellos te oirían. ¿Mm? O sea, ¿cómo será lo sordo que le está diciendo Dios que le va a tocar? Que incluso, ¿no es cierto?, aunque hubiera una barrera idiomática, otro idioma, ellos te escucharían. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es en realidad la peor barrera para escuchar la voz de Dios? ¿Será el idioma? ¿O será el lugar donde vive la persona? No. ¿Cuál es la barrera más grande? Es la actitud, ¿no es cierto?, del corazón, querer escuchar. Dureza de corazón, o sea, podríamos decir en otras palabras también eh, espiritualmente estar, ¿no es cierto?, bloqueado, no querer. Eh, entonces dice, mira, la historia de un pueblo, el idioma que habla un pueblo, no es la peor barrera, le está diciendo Dios. La peor barrera es ser duro de corazón, no querer oír, ¿ya? Y ¿se acuerdan dónde? A ver si lo encontramos. Deuteronomio creo 6.8, como un contraejemplo. Deuteronomio 6.8, en la ley, que es lo que les había mandado Dios. ¿Dónde se tenían que poner la ley? Dice, en el fondo, el mandamiento, los mandamientos, dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ya? O sea, en frontales acá, en la frente, ¿no es cierto? El 11.18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre los ojos. O sea, en la frente se tenían que poner la ley, o sea, tenerla clara. ¿Y qué es lo que eran ellos? No, eran duros de frente. ¿Mm? Así que, como pueblo, como personas, como colectivo, ¿ya? Eran duros, ¿ya? Isaías dice, lo pueden buscar después, 48.4, dice que la frente era dura como bronce, ¿ya? Y Jeremías 3.3 dice, acuérdense que Jeremías es un poquito mayor nomás que Ezequiel, quizás unos 15 años más, pero a él le tocó igual de duro, ¿no es cierto? O más duro incluso, circunstancias muy difíciles. ¿Mm? Jeremías 3.3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Ya? O sea, podríamos decir desvergonzado. La frente tan dura para que no te dé vergüenza, incluso. ¿Ya? Así que, ¿qué le habría resultado más fácil, le está diciendo Dios a Ezequiel? Le habría resultado más fácil ir al extranjero, ¿ya? Ir a un pueblo que no, donde ni siquiera conociera bien el idioma, ¿ya? Y esto también puede ser verdad hoy día, ¿cierto? ¿Ya?
a veces es más difícil para un pastor, ¿no es cierto? Es más difícil quedarse en el lugar, porque en ese lugar puede que haya, ¿no es cierto?, dureza de corazón, y en cambio quizás en lugares remotos, en lugares donde quizás nunca han escuchado o han escuchado muy poco, ahí van a estar más abiertos. ¿M? Entonces muchas veces es más difícil quedarse que salir a otro lugar. ¿M? Jesús incluso se refirió a esto, ¿ya? Mateo 13:57. Mateo 13:57 dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Ya? Eh, es decir, traducido, ¿no es cierto? Y como conocemos el dicho, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Ya? Y dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Mm? O sea, en su tierra, en su pueblo donde él salió, no le creían. ¿Ya? No le quisieron creer, y dice que por causa de la incredulidad no hizo muchos milagros. ¿Ya? Así que, y se acuerdan también de la historia de Jonás. Pueden leer Jonás, ¿ya? ¿A dónde lo mandó Dios? A Nínive, ¿ya? Que era una ciudad también como para ese lado, pero digamos para un poquito más al norte, Siria, y lo manda a que se arrepienta, a que les predique que se arrepienta. ¿Y se acuerda que Jonás se escapa? No quería saber nada de esa misión Jonás. Se lo tragó un pez, finalmente Jonás se arrepiente, va a predicar a Nínive. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Se arrepintieron. Y incluso Jonás le dice, era tan mala esa gente, dice Jonás, que como que él no quería que se arrepintieran. ¿Ya? Y sabía que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. ¿Ya? Entonces, qué lamentable, pero es así que muchas veces el mensaje de Dios hoy en día también tiene mejor acogida entre los que no lo han escuchado antes o los que aparentemente están fuera de la iglesia que en la misma iglesia. Lo que sería el equivalente al pueblo de Dios en este tiempo. Después de Jesús, recuerden, el pueblo de Dios somos la iglesia en todo el mundo, ¿ya? Y lamentablemente a veces somos duros, ¿no es cierto?, de corazón, y no escuchamos y ya nos quedamos tranquilos con lo que somos, y no obedecemos. Y claro, muchas veces hay más apertura afuera, ¿ya? Así que Mateo 10:15 dice, Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, ¿m? Donde no haya sido escuchada la palabra, donde haya sido rechazado, ¿ya? Y claro, Sodoma y Gomorra es como el ejemplo de lo más malo que puede haber, ¿cierto? Pero dice que el juicio incluso será más tolerable para ellos que para esa ciudad donde no quieran escuchar la palabra de Dios. Así que también es un llamado a nosotros no para ver a Israel como el pueblo porfiado, que sí lo eran, ¿no es cierto?, según Dios, pero también que nos llame la atención a nosotros. ¿Qué tan porfiados somos? ¿Qué tan rebeldes nos hemos puesto? ¿Ya? Bueno, así que el Espíritu, volviendo a Ezequiel, lo llevó, ¿no es cierto?, lo pone de pie y Dios le habla, ¿no es cierto? Volvemos a eso. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Ya? Ya vimos que no lo iban a escuchar, o sea, no le hizo no le dio mucha esperanza Dios. Pero sí le dice algo, fíjense en el 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a él le tocó profetizar, lo vamos a ver más adelante, la destrucción final del templo y de Jerusalén. Y eso sucedió.
sucedió mientras él, 5 años después más o menos, ¿se acuerdan? 587 antes de Cristo, y entonces llegaron. Y la gente que estaba ahí, que ya había escuchado hablar Ezequiel, dice, uy, este habló, aunque nadie creía que eso fuera a ser factible, ¿ya? Así que no es por el, no es por el, ¿no es cierto? Porque Ezequiel quedara bien, aunque Dios se lo da, ¿no es cierto? Sino que Dios, la palabra de Dios es verdad. Entonces, es el prestigio de Dios, ¿no es cierto? De hablar la reputación de Dios, ¿ya? Eh, Juan 20:21, Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿ya? A Jesús muchos lo rechazaron, eh, y lo siguen rechazando hoy, pero como nos envía a nosotros, igual como fue enviado a Ezequiel, a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿ya? Que también nos rechacen, esa es una realidad, ¿ya? Es una realidad. Así que, ¿y qué es lo que tiene que hablar Ezequiel? ¿Cuál es su mandato? Volviendo a Ezequiel, ¿ya? ¿Qué dice en el 2:7? Les hablarás pues mis palabras. Disculpen, pero la alergia, si parara el video a cada rato, estaría no sé cuántas horas grabando y la verdad es que, bueno, si estuviéramos en vivo en una sala, también pasaría esto. Así que espero que lo puedan entender. Em, Les hablarás qué cosa, mis palabras. Es decir, la misión de Ezequiel era hablar la palabra de Dios, ni más ni menos. ¿Ya? Dice, escuchen o no escuchen. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer, hablar la palabra. ¿Mm? ¿Dónde más dice eso? Por ejemplo, dentro de lo que hemos leído hasta ahora, el 3:1. ¿Mm? Habla la palabra, ¿ya? Habla la palabra. ¿Mm? Y esa es la definición de profeta, ¿ya? El profeta, y sobre todo este rol en el Antiguo Testamento es hablar lo que Dios tiene para decir, transmitir el mensaje de Dios, no es vaticinar o sea, a veces la palabra de Dios nos da luces sobre lo que va a ocurrir en el futuro, pero los profetas no son adivinos, ¿ya? No son predictores del futuro, no, la definición de profeta es, en la Biblia, el profeta es el que habla lo que Dios tiene que decir, ¿ya? Y no siempre son cosas, vienen advertencias, ¿no es cierto? Pero no es que adivina el futuro, ¿ya? Eh, Eso lo podemos ver en todos los llamamientos. A Moisés, ¿no es cierto? A Jeremías, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese es su deber, el único, ¿ya? Transmitir la palabra de Dios, ¿ya? Eh, Así que, y fíjense esta experiencia multimedia que sigue teniendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí en el uno? Porque primero escuchaba la voz, ¿cierto? Está escuchando, que le dice que lo envía a Israel, esta voz que está hablando con él, ¿no es cierto? Y que son muy rebeldes, ¿ya? Y de repente en el 10 tres dimensiones, po, ¿ya? ¿Qué más dice? Se acerca una mano, ¿ya? Una mano extendida hacia mí. Uno entiende que era la mano que venía del trono, ¿ya? Pero viene una mano, o sea, porque se acuerdan, forma de hombre. El que estaba sentado en el trono tenía como semejanza de hombre. Entonces, una mano es algo del cuerpo humano, ¿ya? Y se extiende la mano, ahora la visión, ¿no es cierto? Esto es multisensorial, ¿ya? Y le pasa algo. ¿Qué es lo que le pasa? Un rollo de libro, es decir, como que nos pasaran un libro a nosotros. En ese tiempo se escribía en rollo, ¿cierto? ¿Mm? Le pasa un rollo. Y entonces ahora ya está tocando, además, ¿cierto? El tacto ya no es solamente visual, oído,
sino que el tacto. ¿Mm? Eh, Le pasa este rollo. ¿Y, ¿Y qué es lo que le dice que haga con el rollo en el 3.1? Dice que lo coma. O sea, va a entrar el gusto y va a ser algo ya como adentro de su cuerpo, que se coma el rollo. ¿Mm? Es bastante impresionante, ¿ya? Jeremías 15:16 también le pasa algo parecido. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, la palabra aquí a Jeremías le trajo gozo en el corazón, ¿ya? Y bueno, Ezequiel se comió el rollo, dice. ¿Mm? Y dice, alimenta tu vientre, llena tus entrañas. ¿Mm? ¿Y cuál fue la sensación de Ezequiel? 3.3. ¿Mm? ¿Cuál fue la sensación? Dice, dulce como miel, ¿ya? Dulce como miel. En Apocalipsis, ¿no es cierto? 10, también está esta figura. Apocalipsis 10, 9 al 10. A ver, Apocalipsis 10, 9 al 10. Aquí Juan, ¿no es cierto?, está viendo esta visión que le tocó ver. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Hay un librito, fíjense. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Ya? O sea, te amargará, o sea, algo pesado, algo con contenido, pero dulce como la miel. Esa fue la sensación al comer este rollo, que es la palabra de Dios. ¿Mm? Porque dice que según esto, cómelo y después ve y habla, ¿no es cierto? Eh, entonces, no era así como mirarla por encima, ¿cierto? No era como tomarle el gustito, así como pasarle la lengua al rollo, sino que comérselo. O sea, realmente tenía que incorporarla en su cuerpo, podemos decir. ¿Mm? Tenía que ser como una parte de lo que él iba a llevar. ¿Mm? O sea, si la palabra de Dios no se hacía en él como parte casi de su carne, de su ser, entonces no iba a estar suficientemente capacitado para llevarla, para darla a conocer, para ser este mensajero que Dios le estaba pidiendo ser. ¿Mm? Eh, Dice que eh, el 2.10. ¿Mm? ¿Y qué es lo que había escrito en este rollo? Eso no entramos en el detalle ahí. Primero estaba escrito por delante y por detrás. O sea, da la impresión que estaba completamente escrito. ¿Ya? No quedaba nada afuera. Nada en blanco. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y es lo mismo que encontramos en Apocalipsis. ¿Ya? Apocalipsis 5.1, lo pueden buscar. Eh, o sea, la palabra esa no eran florcitas, no eran puros buenos, ¿no es cierto? Era dura la palabra. ¿Mm? Pero a él le resultó dulce como la miel. ¿Ya? Eh, Salmo 19.10. Salmo 19.10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Ya? Los mandamientos, ¿no es cierto?, de Jehová, está diciendo aquí, son rectos. Los juicios de Jehová son verdad y son más dulces que la miel. Es una expresión que ya el salmista había usado. ¿No? Y aquí Ezequiel tiene la experiencia de que es así. ¿Ya? Eh, Así que vemos algo que con lo que él se tenía que alimentar, que no era una palabra suave, no era una palabra en este momento, no era de esperanza, sino que era juicio. Entonces era algo pesado, pero igual le resultó dulce. ¿Mm? Interesante, dijimos, es que está completamente escrito. Ya, o sea, no le va a pasar nada abierto, sino que es una palabra, la palabra de Dios es completa lo que necesitamos saber.
no deja lugar a que nosotros, o el profeta en este caso primero, y lo podemos aplicar a nosotros, ¿cierto? Se imagine qué podría decir, ¿ya? O adorne el mensaje, podríamos decir. No, no es así, sino que le da pero completito. ¿Mm? Eh, ¿Cuántas veces quizás hoy día, mismo Ezequiel y quizás esos profetas que no eran verdaderos en la época de él, eran falsos profetas, querían agregar cosas de su cosecha, que quizás eran a veces con buena intención, no sé, sentimiento, animar a la gente, pero aquí no podemos olvidar que es una gran responsabilidad para todos de que hablemos la palabra de Dios tal cual como es, ¿ya? Y no le pongamos de nuestra cosecha. ¿M? Eh, no inventemos cosas. ¿M? Así que, bueno, interesante todo esto. Y Ezequiel, ¿cómo era? Por ahí dice que a él también lo hizo duro, ¿ya? ¿Ya? Y me dijo en el 3:10, Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos, ¿ya? Y dice aquí el 8, He aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. O sea, de alguna manera Dios lo había capacitado y lo iba a seguir capacitando para, así como eran rebeldes, que él también fuera fuerte, porque si no, no iba a ser capaz, ¿no es cierto? Se iba a desmoronar, ¿ya? Así que eso también nos habla de que Dios a cada uno de nosotros nos da lo que necesitamos para hablar su palabra y no siempre todos, ¿no es cierto?, estamos capacitados para todo. No nos llama Dios todos a hacer de todo, ¿ya? Y hay gente muy sensible y hay gente, ¿no es cierto?, que va a tener una disposición más a escuchar, a consolar. Quizás hay otros que van a ser más valientes. ¿M? Van a ser más valientes para ir y hablar a rebeldes, ¿no es cierto? A gente que no quiere escuchar. Y ahí Dios capacita y entrega su palabra. Lo importante sí es que la palabra de Él no cambia. ¿M? Y es Él el que la dice, no nosotros. ¿M? Eh, ¿Cómo se habrá sentido Ezequiel con todo esto? ¿Ya? ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, cuando Dios lo llama, protestó. Dijo, oye, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Le empezó a poner harta pero a Dios. Y al final se obedeció, ¿ya? Eh, También Isaías, también Jeremías pusieron peros, que ya fuera porque se sentían pecadores, no aptos, o porque eran muy jóvenes, muy niños. Pero aquí no escuchamos ningún pero, de Ezequiel. Pero como que da la impresión de que, como que, porque habla Dios solamente, ¿cierto? Le da las instrucciones. Y lo único que coloca ahí en el 14, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu. ¿Ya? Eh, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Mm? ¿Cómo interpretar ese versículo? ¿Habrá sido que estaba indignado por este llamado? Pero él sabía que tenía que obedecer, porque dice, la mano de Dios era fuerte sobre mí, ¿ya? Y cuando llegó con la otra gente ahí donde él estaba viviendo, dice que se sentó y estuvo 7 días atónito, o sea, así como paralizado. ¿Mm? Entonces, tiene que haber sido difícil, ¿ya? Para él, o sea, aunque parece que no hay escrito una protesta, pero como que seguramente Dios fue tan fuerte, ¿no es cierto? Que como que parece que no dejó mucho espacio, ¿no es cierto? ¿Mm? Para que él protestara. Eh, Así que, pero Dios le promete, ¿no es cierto?, hacerle fuerte también para esta misión. Y claro, Él le ha mostrado su gloria y vamos a ver varias visiones más, pero a Él también lo va a hacer fuerte. ¿Mm? Bueno, y dice que el Espíritu lo levantó
y lo tomó, o sea, esto es como, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vino y llegó a donde estaba en Tel Aviv, este pueblo, no sé, un poblado, un campamento, no sé, realmente no era una ciudad, era un lugar, ¿no es cierto? Que dice aquí el comentarista, acuérdense que estoy siguiendo un libro de Christopher Wright, eh, que podría significar algo así como ciudad pequeña que queda tras la inundación, ¿ya? Entonces, recuerden que dijimos, todo ese sector era muy, muy rico en producción agrícola, terrenos muy fértiles. Si estudiaron historia, se acuerdan que todo ese sector se nos enseñó como la fértil media luna, ¿ya? Y tenía mucha, muy buena agua y la aprovechaban, tenían todo un sistema de riego. No dejaban que se fuera al mar así nomás, ¿ah? Cuidemos el agua. Eh, y en ese lugar, ¿no es cierto?, moraban los cautivos, dice. ¿Mm? Ese era el lugar donde Dios lo había enviado. ¿Mm? Y aunque él haya intentado protestar, bueno, por lo menos sí nos dice, ¿no es cierto?, que se fue indignado y con amargura de corazón, ¿ya? Y así termina su día de cumpleaños, día número, ¿se acuerdan qué fecha es? Dijimos, creo que fue el 31 de julio, ¿ya? Con todas las, podemos saber qué día fue, el 31 de julio del 593 a.C. ¿Mm? Eh, ¿Por qué habrá estado tanto tiempo? Aparte de la, ¿no es cierto?, la visión tan espectacular, ¿qué significaba eso? Sin duda que Ezequiel se daba cuenta que Dios le estaba dando una tarea difícil, ¿ya? Le estaba dando una tarea que él sin duda había escuchado a este profeta un poco mayor que él, que era Jeremías, ¿ya? Jeremías que no lo habían tratado nada de bien, nada de bien. Lo habían, más que lo habían tirado a un pozo, lo habían querido matar por dar a conocer la palabra de Dios. Entonces quizás se preguntaba, bueno, ¿por qué Dios me escogió a mí? Pucha, me va a dar una tarea súper difícil, ¿ya? Corrijo el 592 a.C., por si acaso. ¿Eh? Ya tenía suficiente mal quizás con haber sido exiliado, estar lejos del templo donde él podía desempeñar su función como sacerdote, acuérdense, y ahora él no podía. Estaba como exiliado, estaba ya su vida, y ahora además Dios le daba esta misión, ¿ya? Esa primera palabra que le entrega, ¿se acuerdan el rollo? Lleno de endechas y lamentaciones y ayes, ¿ya? Son malas noticias. Y ahora se le va a tener que ir a dar. ¿Mm? Va a llegar su juicio, el juicio de Dios va a llegar y esa es la noticia que tiene que dar. Eh, Así que ahí nos entendemos, ¿no es cierto? Estos 7 días que él pasó fue sin duda eh, de haber quedado anonadado, pero al mismo tiempo la palabra de Dios fue dulce como la miel en su boca, ¿ya? Y dice que la mano de Jehová era fuerte sobre Ezequiel, 3:14, ¿ya? Una mano fuerte sobre, o sea, que te da fuerza, que te lleva, ¿Mm? Así que pensemos también en nosotros hoy día. ¿Mm? Necesitamos fortaleza para realmente obedecer lo que Dios nos pide. ¿Mm? Bueno, les invito a orar y a pensar también en esto. ¿Mm? ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros hoy día, 2600 años después que Ezequiel? Y les invito a orar. Para la próxima semana, ojalá se puedan leer el resto del capítulo 3, 4 y 5. ¿Ya? 3, 4 y 5. Vamos a ver, ¿no es cierto? Y avanzar. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú has entregado tu palabra. Señor, entendemos que muchas veces tu palabra es eh, dura al ser la verdad. Eh, Señor,
puede ser dura, pero en realidad sabemos que es dulce como la miel. Señor, sabemos también que podemos estar viviendo, nos ha tocado vivir en medio de un pueblo rebelde, en medio de un pueblo duro de corazón. Señor, en primer lugar, que no seamos nosotros los duros de corazón, como tus hijos, sino que podamos escuchar tu palabra. Señor, que podamos hacer que tu palabra sea parte de nuestro cuerpo, ya así como Ezequiel tuvo que comérsela. Eso implica que la tuvo que profundizar en su vida. Señor, y gracias porque podemos confiar en ti y te pedimos que tu mano esté con nosotros, Señor, para poder obedecer a donde tú nos llamas. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos próxima semana.